San Pablo Radio presenta la reflexión dominical del Padre Aderico Dolzani. Todos los años, en el camino cuaresmal, rezamos y meditamos el Evangelio de la expulsión de los cambistas, vendedores y compradores de la explanada del Templo de Jerusalén. Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, publicanos, descarriados, pero en los Evangelios vemos que dedicó más tiempo a los que regían y frecuentaban las sinagogas y el mismo Templo de Jerusalén. Y en el balance final veremos que será aceptado por los pecadores y publicanos y condenado por las autoridades de las sinagogas y del templo. Si Jesús les dedicó mucho tiempo, era porque tenían una falsa concepción de Dios, un Señor Dios omnipotente, premiador y castigador, concepción y relación con Dios que también podemos tener nosotros o verificar en nuestras comunidades, fruto de cierta catequesis y predicación alejadas de la palabra de Dios. El templo ocupaba un espacio muy grande, varias manzanas. Se destacaban la explanada, que se había convertido en un área comercial, los pórticos con sus columnas, donde los escribas atendían a la gente que los necesitaba consultar para saber cómo aplicar la ley a sus casos concretos, y el santuario o Sancta Sanctorum, en el que había otra pieza donde ya no estaban las tablas de la ley que habían sido destruidas cuando fue profanado el templo de Salomón y donde entraba solo el sumo sacerdote una vez al año. El templo era un grande y hermoso complejo de edificios religiosos con varios patios. Al primero podían acceder todas las personas, judíos y paganos. Al segundo solo los judíos. Al tercero solo los varones. Al cuarto solo los sacerdotes. Al quinto solo los sacerdotes de turno. Y al Sancta Sanctorum solo el sumo sacerdote. El complejo se fue convirtiendo en un gran negocio, porque los cambistas tenían que pagar una licencia en ese tiempo a la familia de Anás y Caifás. Lo mismo pagaban los vendedores. No todo ingresaba al tesoro del templo, en ese entonces considerado el más grande de Oriente. Gran parte se distribuía en las familias sacerdotales y en sobornar a las autoridades imperiales. Todos veían lo que vio Jesús. Todos sabían que eso no estaba bien. Eso fue quizás lo que hizo que el gesto de Jesús no provocara una rebelión en su contra de los cambistas que vieron como él tumbaba sus mesas, y los vendedores y compradores de bueyes, corderos y palomas, cuando armó un látigo con las cuerdas que abundaban en ese entorno de compraventa de animales, y espantó a compradores y vendedores. Podemos imaginar el asomo de las autoridades, de los guardias del templo que no atinaron a hacer nada, y de los discípulos que no creían lo que veían sus ojos, al maestro asumiendo una autoridad como la de Elías y Moisés, una autoridad mesiánica. Por eso recuerdan el Salmo 69, el celo de tu casa me consume. Las autoridades del templo le interrogaron, ¿qué signo nos das para obrar así? No discuten lo que Jesús había hecho, sino que quieren ver una prueba de esa autoridad o condenarlo. Jesús les responde con palabras que sus discípulos entenderán tiempo después. Destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Signo y profecía que serán claros después de su pasión, muerte y resurrección. Jesús enseñaba así el fin del templo de la antigua alianza como un único lugar de culto y en Jerusalén, para inaugurar una nueva alianza de Dios, ya no con un pueblo, sino con toda la humanidad, en Jesús y en la comunidad de los que creen en Él, que forman el templo más sagrado, hecho de hombres y mujeres, unidos en la fe en Jesús muerto y resucitado. Así enseñó Jesús a sus discípulos y hoy a nosotros a no relacionarnos con Dios calculando costos y beneficios, comportándonos bien para ser bendecidos y perdonados, sino a vivir en relación con nuestro Padre Dios y nuestros hermanos
haciendo lo mejor que podemos hacer en todo, y por la única razón válida que hay, por amor, porque por amor Dios nos creó y nos redimió. Que Dios te bendiga en el día del Señor.